Hay más mexicanos en la lista, pero sus fortunas son menores que en 2018. Esta es la conclusión que revela el listado Billionaires 2019 de la revista Forbes, que incluye a todas las personas del mundo con fortunas superiores a los $1,000 millones. El año pasado, los nombres de 16 mexicanos formaban parte de este ranking global y acumulaban entre todos una riqueza de $141,000 millones. En 2019, la cifra total subió a 17, pero la fortuna que suman cayó a $132,500 millones. Los tres mexicanos más ricos acumulan $88,000 millones, alrededor del 65%. Estos son sus nombres. Carlos Slim, el Eterno, el dueño de América Móvil y Telmex, no solo es el mexicano más rico, sino también el latinoamericano con mayor fortuna, y el quinto a nivel mundial. El magnate de las telecomunicaciones recuperó su puesto en el top 5 del listado con un patrimonio que Forbes estima en $64,000 millones. En 2018, la riqueza de Carlos Slim se calculaba en $67,000 millones. Según explicó la publicación, a pesar de que este año escaló 2 lugares en la tabla, el magnate perdió $300 millones en los últimos meses por los retos enormes que tuvo que afrontar. Entre las principales causas que motivaron esta pérdida, cita la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la detención de la obra, de $13,000 millones, en la que Slim era uno de los contratistas principales. También afectó al patrimonio del multimillonario, según Forbes, el discurso poco concreto de Donald Trump sobre el Estado de la Unión, que emitió el 7 de febrero. En los días posteriores al discurso, el patrimonio de Carlos Slim se redujo en $1,000 millones. Otros multimillonarios enfrentaron pérdidas por la misma causa. Tampoco ayudó el reporte de resultados al cuarto trimestre de 2018 que América Móvil presentó a principios de febrero, que no superó las expectativas de los inversionistas y generó en una caída del valor de las acciones de la compañía. Germán Larrea Mota Velasco, el perdedor para la revista estadounidense, Germán Larrea fue el gran perdedor. A pesar de mantenerse como el segundo mexicano más rico, su fortuna sufrió una pérdida neta de $4,000 millones en comparación con el año pasado. En 2018, el propietario de la compañía minera más grande de México, Grupo México, poseía una riqueza de $17,300 millones. En el último año su fortuna cayó hasta situarse en $13,300 millones, más del 23%. En su publicación,
Forbes recuerda que el precio de las acciones de Grupo México, el tercer mayor productor de cobre del mundo, se vio afectado por la propuesta para modificar la ley minera que impulsó Morena, el partido fundado por el presidente López Obrador. También señala que la rea Mota Velasco, de 77 años, se alzó durante la campaña presidencial de 2018 como uno de los principales opositores de las políticas populistas de López Obrador. Después de que AMLO llegara al poder, las apariciones del multimillonario más enigmático y misterioso de México, según lo calificó Forbes, han sido pocas. Ricardo Salinas Pliego, el ganador. Solo 2 mexicanos de los 17 que forman parte del listado consiguieron no registrar pérdidas este año. Uno de ellos fue Ricardo Salinas Pliego, de 64 años, quien logró incrementar su patrimonio en $4.000 millones, más de 36%. Con este aumento dejó atrás la cuarta posición de la tabla que consiguió en 2018, cuando su fortuna creció en un 97,2%, con 7.100 millones, y escaló al tercer puesto en 2019 con una cuantía acreditada de $11.100 millones. El magnate de Monterrey, dueño de Televisión Azteca, Banco Azteca y Electra, entre otras compañías, se ha mostrado cercano a López Obrador, indica Forbes. La revista añade que su riqueza podría beneficiarse todavía más de la administración del actual presidente de México, pues su Banco Azteca obtuvo el manejo de las tarjetas del bienestar. Esto implica que los depósitos de las ayudas a los beneficiarios de programas sociales del gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar, se efectuarán en este banco. Ahora, Ricardo Salinas, que dejó la presidencia de Televisión Azteca a su hijo Benjamín Salinas, forma parte del consejo empresarial de AMLO, junto a directivos de otras televisoras. Un nuevo nombre en la lista en la tabla de los empresarios mexicanos más ricos. Destaca la irrupción de Fernando Chico Pardo, de 66 años, con un acumulado de $1.500 millones. Su entrada en el ranking, donde ocupa el puesto 13 de 17, se debe a los buenos resultados de sus negocios en el sector aeropuertario, Azur, y en Promecap, una empresa administradora de fondos de inversión.